Gloria al Señor, mis hermanos. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Quiero extender mi saludo al hermano Javier, a la hermana Yamile, a sus hijos. Yo conozco a Javier desde que estaba soltero y a Yami también. Yo recuerdo, yo era líder auxiliar de jóvenes, estábamos jóvenes, eso hace ya unos añitos, ¿no? Y nos fuimos a un retiro a Calima, Darién, pues una reunión de la directiva distrital en ese tiempo, creo que hermano Richard era el presidente, ¿cierto, Javiercito? Y me lo encontré haciendo visita allá en el parque de Calima, Darién, hasta con Yamile. En serio, les da risa, pero es en serio. Eso hace ya unos años, recuerdo que estuvimos, no sé si un fin de semana, bueno, varios días allá en Calima, y gracias al Señor, ve, aquí el hermano Javier va trabajándole al Señor en compañía de su familia, ya ha ocupado diferentes cargos también en el distrito, hasta líder distrital de jóvenes, fue cierto en su momento, con nosotros trabajó de auxiliar. Javiercito, ¿usted trabajó de auxiliar con nosotros, sí? De auxiliar, y bueno, gracias al Señor, me da mucha alegría estar compartiendo con él, con todos ustedes, con Yami, con la familia, porque son personas que también queremos y que han visto, pues los hemos visto crecer y ellos nos han visto crecer también a nosotros, ¿sí? A través pues de todo este tiempo, y aquí vamos por la gracia del Señor, todavía en las filas por encima de toda dificultad, pero por la gracia del Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová, como dice la Biblia. Sí, estuvimos, pues realmente el domingo no pudimos estar porque estábamos en otra ocupación, la despedida del pastor Oscar Restrepo, pero sí, le pedimos el favor a la iglesia que estuvieran acá, nos hicimos culto ese domingo. Bueno, que me puedo quitar el tapabocas. Gracias, mío. Es que esto lo ahoga mucho también. Yo le pedí permiso a la iglesia allá en el Popular cuando no se podía ir. Le dije, hermano, ayúdenme porque ya me estaba enfermando de la garganta, porque realmente… Entonces no pudimos estar, pero los hermanos estuvieron, nos hicimos culto allá el domingo para que estuvieran acá y realmente felicitarles. Yo este lugar no lo conocía y muy bonito está. Felicitar al hermano Javier y a toda la iglesia que hombro a hombro han ido trabajando. Sé que no es fácil, sé que no ha sido fácil, pero el Señor ha sido bueno, amén. El Señor ha sido bueno y esto es una gran bendición. Bueno, tenemos un tema que es innovación y trabajo en equipo, ¿sí? Han tenido, es la semana de liderazgo, ¿cierto? La semana de liderazgo, y entonces vamos a trabajar ese tema, y quiero que leamos la palabra. Vamos a leer en dos partes la Biblia, o sea, vamos a tomar dos porciones bíblicas, más bien así para hacerme entender, y unas en San Marcos, el capítulo 2 y el verso número 1, entonces vamos a leer allí, los que quieran ubicarse en el pie, los que quieran estar allí sentaditos bien puedan, no hay problema. Dice San Marcos capítulo 2, verso 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, dice el verso número 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura en el techo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y quiero que leamos en el libro del Éxodo, el capítulo número 18, libro del Éxodo, el capítulo número 18 y el verso número 17. Libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 18, verso 17 y verso 18. Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Yo creo que están mirando allí, ¿cierto? Voy a volver a repetir. Entonces, gracias mi hermano, bien pueda. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Verso 18.
desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Y mire lo que dice esa última parte de ese versículo: no podrás hacerlo tú solo. Yo prediqué un tema bajo esa parte del versículo: no podrás hacerlo tú solo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de reflexionar sobre el tema y vamos a tomar este sermón y vamos a dividirlo como en dos partes, como en la innovación, ¿cierto? Y yo creo que el mundo es un mundo cambiante y las cosas van innovando, aunque los principios siguen siendo los mismos, ¿cierto? Los principios siguen siendo los mismos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él no cambia, sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. En ese nombre tenemos perdón de pecados, ¿cierto? Tenemos obviamente todos unas cosas en común, y es que los principios de la iglesia siguen siendo los mismos. Pero hay cosas que hay que ir innovando, ¿cierto? Hay que ir innovando. Por ejemplo, anteriormente, yo recuerdo que cuando el hermano David era líder distrital de jóvenes, él iba a la central y allá teníamos algo de acetatos. Yo no sé si ustedes se acuerdan. En Cartago Central, sí, él iba a Cartago, y era algo de acetatos, se mandaban a hacer unos acetatos, se colocaban como en una maquinita allí, y eso se proyectaba. Yo no recuerdo cómo se llama, las láminas sé que llamaban acetatos, pero el aparato, proyector, ¿cierto? Proyector de acetatos, así. Bueno, la hermana me está ayudando. Entonces uno tenía que mandar a sacar eso, y eso usted la quitaba y ponía la otra, ¿sí? ¿Se acuerda? Ya más o menos usted dice: el pastor es viejo. No, no soy tan viejo. Apenas tengo 43 años. Y entonces uno mira, luego ya creo que después de eso llegó el videobin, ¿cierto? Llegó el videobin y muchas congregaciones lo tenemos, y de tantos lumin, ¿cierto? Entre más lumin, más capacidad, y luego entonces ya tenemos estas pantallas, ¿cierto? Y entonces ya se fue innovando porque todo ha ido cambiando, ¿cierto? Anteriormente entonces no se colocaban obviamente allí para que la gente leyera la Biblia, pero entonces ya se ha ido innovando. Ahora hoy en día pues la gente no carga la Biblia, pero la carga en el celular, pero si la trae en el celular, lo menos prenda la Biblia, ¿cierto? Porque hay gente que ni la carga ni la lee en el culto, ¿no? Entonces la Biblia hay que, si no, ya no es abran la Biblia y no prendan la Biblia, ¿cierto? Desprendan la Biblia y usted mira ahí. O sea, ha ido innovando, ¿cierto? El mundo va en una carrera vertiginosa terrible y no para, ¿cierto? Porque estamos en un mundo donde la ciencia va aumentando, ¿cierto? Y los líderes tienen que ir a la par sin cambiar los principios, ¿sí? Alguien dijo que la necesidad es la madre de los inventos, ¿sí? La necesidad de la madre. Usted no dice que cuando usted está varado en un carro, usted se inventa un cable, lo amarra con algo, ¿cierto? O en su casa, cuando usted tiene una necesidad, mientras que llega el que le va a organizar algo, entonces usted se inventa lo que sea para solucionar el problema. Si es para colgar ropa, ¿quién no tiene un palito con una puntilla para colgar la ropa, ¿cierto? ¿O quién no lo ha tenido? ¿O no lo han tenido ustedes, cierto? Y eso uno mismo lo hace de acuerdo a qué. Ahorita hay unos más prácticos que venden, que usted agarra y cuelga allá, ¿cierto? Lo más de bonitos. Pero todos, ¿por qué? Porque uno necesita innovar de acuerdo a la necesidad que se le presenta en el camino, ¿cierto? Porque hay cantidades de cosas y usted entonces va organizando y va mirando cómo puede ser mejor las cosas y cómo puede hacerse la vida más fácil, ¿sí? Entonces, esa palabra innovar es una acción y un efecto de una creación, de una modificación de un producto, de algo que se introduce en un mercado para que la gente le guste, ¿sí? Para tener un marketing y que la gente entonces pueda tener una visual. Se trabajan los colores, se trabaja el impacto visual en las personas. Entonces, de esa manera vamos innovando las cosas para que sean más agradables a la gente, o que se pueda conquistar la persona en el buen sentido de la palabra, para que entonces pueda entender lo que uno quiera explicarle, ¿sí? Por ejemplo, anteriormente esto de insonorización, eso no estaba, ¿no?
pero ahorita tenemos que ir de acuerdo a la necesidad, ir innovando. ¿Por qué? Porque si uno deja esto sin insonorización, entonces van a venir los vecinos, van a poner el problema y nos van a hacer cerrar el templo, ¿sí? Y yo creo que ustedes vieron la necesidad acá y comenzaron a innovar. Entonces, lo que me llama a mí la atención es que lo que miramos acá fueron unas personas que se presentaron, se les presentó una necesidad. Por ejemplo, el tema de celulares. La gente también nos crea necesidades. La Apple está cambiando de equipo, casi cada año cambia de equipo, o cada 6 meses, ¿cierto? Y ya va en el iPhone, ¿qué? ¿13? Va en el 13 Pro más. Yo me quedé en el 5 y ahí no volví a darles más plata. Sí, porque es que eso es mucho negocio. Y resulta que usted le dice que actualice y eso lo hace lento, ¿cierto que sí? Usted actualiza, o yo no sé, a mí me pasaba, yo actualizaba y eso se volvía como más lento, más enredado. Yo decía, pero ¿por qué esto se volvió así? Entonces ellos lo van obligando y obviamente le van añadiendo cosas nuevas, no van innovando porque no pueden sacar el mismo equipo. Antes eran 2 cámaras, ahorita salieron con 3, ¿cierto? Los que tienen iPhone, ¿no? ¿Cierto? Como 3 camaritas allí. Y entonces uno ve cómo innovan las cosas para poder entonces ganarle la atención a la gente y no salir del mercado. Ellos compiten con calidad, ¿no? No con precios, sino con calidad. Cuando Steve Jobs estaba vivo, él no hacía entonces, no mandaba nada para China, no se ensamblaba nada, decía Made in USA, porque la planta estaba creo que en California, ¿no? Cuando él muere y obviamente ya no es el presidente por obvias razones de la corporación, entonces todo el mundo comienzan a mandarlo. Ahorita los iPhones, usted mira, dice Made in ¿qué? China, o ensamblado en China, porque allá los ensamblan, bueno, por cuestiones económicas, pero ellos innovan y es un equipo que no sale del mercado, ¿cierto? Y por eso la gente lo compra, y yo creo que aquí más de uno tiene iPhone, tiene, ¿cierto? Tienen su tablet también, tienen el, ¿cómo se llama? El de mesa, ¿cómo se llama? La Mac. ¿Y el MacBook cuál es? El portátil, ¿sí? Bueno, en fin, toda una cantidad de cosas que van sacando y sacan los accesorios. Por ahí estaban sacando una argolla de Apple, no sé si a la final se pudo, que era para que supieran los esposos dónde estuviera el cónyuge. En serio, ahorita les muestro la foto. Estabais que en proceso, por ahí salió una noticia, no sé si sea verdad, pero ahí hasta la descargué porque me pareció como interesante, ¿cierto? Claro que ustedes no vayan a comprar eso porque ustedes, el Señor los cuida, ustedes son fieles, ¿cierto? Pero tratan de innovar, ¿cierto? Imagina, y vaya que quite la argolla, ¿cierto? Y usted dónde, no se me quedó, no tiene que llevársela, ¿cierto? Sí o sí todos los días tiene que llevársela. Entonces, claro, el mundo innova, hermanos, y la tecnología y obviamente otras marcas, Samsung, LG, lo que sea, porque cada uno tiene que competir con el otro, ¿cierto? Entonces, las necesidades nos llevan a innovar y nosotros somos líderes. Y cada uno, es que el líder no lo hace un cargo, no porque usted no tenga un cargo, deja de ser líder. Así usted no tenga cargo, sigue siendo líder. Hay muchos conceptos y muchas definiciones de la palabra liderazgo, líder, pero para mí una de las más precisas, de las que yo más comparto, es aquel que tiene la capacidad de hacer pensar a otras personas como yo pienso, ponerlos a mirar desde esta óptica, porque para poder que usted tenga un resultado o un liderazgo efectivo con resultados, tiene que poner a la gente a mirar desde el punto de vista que usted está mirando. Si usted como pastor tiene una visión y no logra que la iglesia le capte esa visión, será imposible que a usted le copien. Y la gente va a andar como a la fuerza, como en primera. Pero cuando usted coge la gente y la pone de este lado y todos están mirando con una misma óptica, las cosas son diferentes, ¿cierto? La gente trabaja diferente. Entonces, con la innovación y con llevar a la gente que piense como yo piense, que mire como yo estoy mirando, entonces hacemos que el liderazgo sea efectivo, porque la gloria del rey es el pueblo, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene el respaldo de las personas que usted esté liderando, entonces no funcionará nada. Entonces, a lo largo de la historia han habido innovaciones en la Biblia. Por ejemplo, Génesis capítulo 11. Habla de la torre de Babel. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo al hombre, ustedes tienen que irse por toda la tierra
llenen la tierra, sojuzguenla, vayan por todos los rincones, por todas las costas. ¿Y qué hicieron los hombres? Se fueron por todos los rincones y por todas las costas. Mentira, porque cuando Dios le dice algo al hombre, el hombre hace lo contrario. Les dijo que se esparcieran, ¿y qué hicieron? Se amontonaron y se fueron para ese lugar y comenzaron a construir una torre, y les dio miedo, hagámonos de un nombre, porque si de pronto nos esparcen, vamos a mirar cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Entonces ellos tenían miedo porque estaban desobedeciendo. Pero ¿a qué voy? En medio de todo ello, ellos quieren hacer una torre, un sigarú creo que se llamaba en esa época, donde era una torre que tenía escalas alrededor, y la utilizaban porque en la parte de arriba entonces adoraban a sus dioses, y se querían hacer una torre que estuviera como bien cerca, para estar más cerca de sus dioses. Era algo de idolatría. Pero la Biblia dice en el verso 3 del capítulo 11 de Génesis: y se dijeron unos a otros, vamos. Y allí comienza una innovación en la construcción. ¿Y sabe qué dicen ellos? Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Dice, y le sirvió el ladrillo en lugar de ¿qué? De piedra. No sé si ustedes lo han visto, pero ahí comenzaron a innovarse en las construcciones desde allí. El ladrillo en lugar de piedra. La pregunta es, ¿por qué estaban haciendo ladrillo? ¿Cierto? ¿Por qué no seguían trabajando con piedra? Resulta que eso era la región de Mesopotamia, ¿no? Y resulta, pasa y acontece que los que llegaron allí estaban enseñados a construir con piedra, pero en esa región la piedra era muy escasa. Entonces querían hacer una construcción muy grande, pero no tenían el material con qué hacerlo. Por eso yo decía ahorita que la necesidad es la madre de todos los inventos, ¿sí? La necesidad. Entonces ellos vieron la necesidad, queremos construir en nuestro proyecto, vamos a hacerlo. Es más, se les había metido algo tan terrible en el corazón a ellos, que hermano, esa gente se iba a hacer matar. Imagínense que Dios, yo quiero leerles allí lo que Dios dice acerca de ellos. Dice que toda la tierra tenía una sola lengua. Y entonces voy a terminar de leer el verso 3, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. O sea, ellos se inventaron, hay que hacer un ladrillo, pero ¿cómo hacemos ladrillo? Entonces hay que coserlo con fuego para que se ponga duro. Y habían otros, o sea, los metían en una especie de horno. Y habían otros que los secaban al sol para comenzar a construir. Dice, y el asfalto le sirvió en lugar de mezcla. O sea que cambiaron la forma de pegar los ladrillos y de pegar las piedras. Es una innovación en la construcción. Usted no lo podrá mirar de esa manera y dice, no, pero es que un ladrillo, pero es que en ese tiempo era un gran paso, ¿sí? Era un gran, hay pequeño, por ejemplo, el que descubrió, no sé si se puede decir que inventó, el que descubrió la rueda. Hermano, una rueda, vaya hacia la lógica y verá. Hermanos, si no hay ruedas, no hay transporte. Las piñonerías, los engranajes son ¿cómo? ¿Triangulares o cómo? Circulares, redondos, si podemos llamarlo más bien circulares, digamos. Entonces, el que descubrió, porque no podemos decir que la inventó, bueno, digamos que la inventó, la descubrió, que descubrió la rueda, fue alguien decía, uno de los descubrimientos más innovadores de la historia. No dicen amén, pero así es. Por ejemplo, hoy la comida llega a su casa, ¿por qué? Por unas ruedas. Vaya que esas, no es una tractomula, hay unas de 24 llantas, ¿cierto? Vaya que le falle una llanta a ver si puede llegar la comida. Todos los engranajes, hermano, todo lo que usted mire, fue uno de los inventos o de los descubrimientos más innovadores. Y uno le parece algo simple, una rueda, pero mire a dónde nos llevó la rueda, ¿cierto? Entonces usted dirá, pero solamente eso no, en ese momento fue un gran paso en las construcciones del momento, ¿sí? Y mire cómo estaba la gente, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos de un nombre por si fuéramos esparcidos. Verso 5, el capítulo 11 de Génesis, dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, mire, he aquí que el pueblo es uno. Tremendo eso, ¿no? Eso sirve también para trabajo en equipo.
y todos tienen un solo lenguaje, ¿sí? Porque es que tenemos que ser uno y hablar un mismo idioma, ¿sí? Para poder que las cosas funcionen. Ellos lo hicieron para mal, pero nosotros vamos a hacerlo para bien, ¿sí? Entonces, claro, cuando una persona o cuando un grupo de personas se pone en esta posición, hermanos, son imparables, son imparables. Miren lo que dice Dios, hermanos, dice, y estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. ¿Y qué dijo Dios? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Necesitamos gente en la iglesia, pero que no se vuelvan tercos, ¿no? Que gente más terca, ¿cierto? Así en la casa, que nada los hace desistir de lo que han pensado hacer. No, de esa terquedad no queremos nosotros. Pero necesitamos gente en la iglesia que nada los haga desistir de lo que han pensado. Amén. Eso lo dice Dios, no le está, o sea, lo escribió alguien, pero le está diciendo Dios. Nada los hará desistir de lo que ahora han pensado hacer. Ahora pues, lo único que tenemos que hacer, porque Dios en su sabiduría, es que Dios es muy bueno, hermanos, por su misericordia es que no hemos sido consumidos, sino ya nos había matado a todos, ¿cierto? Dios también se inventa cosas para salvarnos a nosotros, ¿sí o no? ¿Usted cree que el gran pez que Dios inventó fue por salvar a Nínive? ¿Sabe por salvar a quién fue? A Jonás. Pues la verdad, hermanos, como dice el dicho, Dios me perdone, pero yo Jonás no me lo hubiera aguantado. Un tipo de esos que imagine cómo le responde a Dios, que estás enojado, Jonás, Dios como rogándole. ¿Y sabe cómo le contesta? Hasta la muerte. Grosero, ¿cierto? ¿Cómo le va a contestar a Dios así, no? O sea, Dios tiene mucha paciencia, hermanos, demasiada. ¿Usted cree que esa gran tormenta que él se inventó fue por Nínive? No, Dios había podido mandar otro profeta, ¿sí o no? Había podido mandar otra persona. Hermano, créame que el lugar que usted está ocupando lo puede ocupar otra persona. Yo un día posesioné un pastor y la hermana estaba llorando ese día que yo los estaba posesionando. Era su primera obra y ella decía, yo que iba a creer que mi esposo iba a ser ese loco que llevaba el costal en la calle, porque el esposo de Dios lo ha sacado de la drogadicción y de la indigencia. Dice, yo nunca pensé que mi esposo estaba en las calles, ¿no? Increíble eso, ¿cierto? Y Dios rescató a ese muchacho y lo salvó y le dio una esposa, hermano, y ella es enfermera jefe. Entonces imagínese lo que Dios hace. Entonces, ese muchacho vino a ocupar el puesto de otra persona. Entonces, si nosotros no nos pegamos de la misericordia de Dios, Dios puede traer cualquiera de la calle, hermano, salvarlo y ponerlo a hacer cosas grandes en la iglesia. ¿Cierto que sí? Pero tenemos que saber para qué fue que nos llamó el Señor y tenemos que estar ubicados para ello. Amén. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros para cosas muy grandes, hermanos, para cosas extraordinarias, para cosas especiales. Debemos entender la posición donde Dios nos ha colocado. El hombre que está en honra y me entiende, lo dice la Biblia, ¿cierto? Semejante es, puntos suspensivos, es fuerte la palabra, ¿cierto que sí? Entonces, pero digámosla, ¿cierto? El hombre que está en honra y me entiende, semejante es a una bestia, ¿sí? Dice la Biblia, ¿no? No lo digo yo. Entonces, hay que entender la posición donde Dios nos ha colocado. Dios es bueno. Entonces, hermanos, Dios nos ha tenido mucha paciencia y por eso se inventó un gran pez y por eso se inventó una tormenta y por eso le puso tanques de oxígeno para que duraran 3 días y 3 noches, ¿no? Porque ahí no se ahoga. Y lo puso una de dos, o el pez no nadaba muy profundo o Dios puso unas cámaras de descompresión allá tremendas, porque cuando alguien se sumerge mucho, los buzos tienen que entrar como una especie de cámara, ¿no? Porque si no se muere, ¿cierto? Para la descompresión del cuerpo. Entonces, lo que Dios desafió ahí, pues si se puede utilizar la palabra desafiar, lo que Dios hizo o desafió fue las leyes, tantas cosas, ¿cierto? O sea, no sabemos qué profundidad, pero yo me imagino que por allá, ¿cierto? Él habla de profundidades, ¿no? En su concepto. Pero Dios hizo todo eso
por salvar a Jonás. Una persona, ¿sí? Yo decía un día predicando que Dios puede mover todo el andamiaje de una convención, los que hemos estado organizando una convención, por salvar a uno. Dios mueve lo que sea por salvar a uno. Usted vale mucho para Dios. Yo valgo mucho para Dios. Por eso es que Él nos tiene tanta paciencia, ¿sí? Y su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Fuerte ese aplauso para Él, por favor. Yo pregunto porque a veces hay agüitas por ahí, ¿cierto? Del día anterior, entonces pregunto que sea mi agua. No, yo dije el día anterior, Javiercito. No. De la celebración de hace 8 días, del 1 de mayo. David lo mía. Entonces, hermanos, nosotros valemos mucho para Dios. Valemos mucho para Dios. Por eso es que Él hace lo que sea para salvarnos y para mantenernos ahí. Y usted tiene que ser consecuente con lo que Dios ha hecho en su vida. Sírvale, capacítese, ¿sí? Entonces, aquí Dios le dice, la única forma que hay que hacer para que esta gente se abra, en el buen sentido de la palabra, vayan por todos lados les vamos a confundir la lengua. Gente que dice que no, que si hay que pasar un martillo y le pasaba un hacha, no, así no era, esa no fue la confusión. Eran idiomas, ¿sí? Idiomas. Y cada uno, eso fue terrible. Creo que es que, bueno, el que quería divorciar aprovechó y no, es que esta no habla mi lengua, entonces ya. Pero mejor que uno le aleguen en otro idioma, ¿cierto? Porque uno no entiende. Ok, dice abierto, no, es que no, dicen que no. La mirada le habla a uno, ¿cierto? Los ojos hablan. Por eso cuando usted todo el tiempo el tapabocas lo tenemos, uno sabe cuando la gente cree que uno no sabe cuando se ríen. Y los ojos brillan, ¿cierto que sí? Y cuando están, entonces la gente enojada también se da cuenta en los ojos. Entonces los ojos, esa mirada dice Javiercito. ¿Cómo mira? Yo no lo dije, lo dijo él. Entonces, claro, uno mira esa situación y ellos se confundieron, o sea, Dios les confundió y cada uno se fue para su lugar. Pero la verdad, vemos esa innovación en todo y vemos también cómo esa gente era un equipo, ¿sí? Innovaban y eran un equipo, porque había necesidad. Esa es la gente que se necesita en la iglesia, innovadora y que haga equipo. Porque hay gente que pelea hasta con la sombra, ¿cierto? Le ponen problema a la sombra, ¿no? No dicen amén, pero así es. Hay gente muy complicada para trabajar con ellos, ¿no? Dicen amén por ahí, pero complicadísimo, no se complique. Aprenda a jugar de segundo, porque hay gente que es muy buena mandando, pero cuando le toca obedecer, ahí sí no. Es que para trabajar en equipo hay que aprender a obedecer. Vea, hubo una cosa que aprendió Dios, que él no la sabía, y era obedecer. Dice, por cuanto era hijo, dice Hebreos, aprendió textualmente, aprendió la obediencia. Porque Dios es soberano. ¿A quién le obedecía? A nadie. Pero cuando se manifestó en carne, ¿qué? No, es que lo estábamos buscando y usted está por acá. Momentico, en los negocios de mi padre tengo que estar. Pero luego que él le responde así, se fue a Nazaret, ¿qué dice la Biblia? Y estuvo sujeto a José y a María. O sea que yo hago un trasfondo escritural allí, hablo alegóricamente. A José le decía, vaya, tráigame ese cepillo, o sea, los cepillos de alisar madera. Y Jesús iba. Yo se lo aseguro, vaya, tráigame esa madera. Y Jesús iba. Eso hacía Jesús, porque Jesús era carpintero. Amén, ¿cierto que sí? Entonces, él aprendió a obedecer. Aprendió a obedecer al imperio. Jesús nunca se metió con el gobierno. Aprendan eso, nunca se metió con la autoridad. Él nunca se metió. Es que hay un concepto de autoridad en la Biblia. Un día el arcángel Miguel, eso está en el trabajo en equipo. Estaba peleando con el diablo. ¿Y lo reprendió o no lo reprendió? ¿Qué dijo él? Jehová, ¿qué? Te reprende. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque es un concepto de autoridad. Porque ese era una potestad que en el cielo había sido más grande que él, más poderoso. Él no lo quiso reprender. Dijo, Jehová te reprenda.
y el Imperio Romano fue uno de los más crueles que hubo en la historia, más crueles. Empalaban 5.000 personas, las crucificaban por los... Lea la historia nada más. Jesús algún día dijo esto del gobierno romano, dijo, da a Dios lo que es de Dios y a César, o sea, págale. Que es que se roban el impuesto, a mí no me importa. Páguenle. Que es que lo utilizan para crucificar gente, a mí no me interesa. Páguenle a César lo que es del César. El impuesto se lo pagan a él y a Dios le dan lo que es de Dios. Para el trabajo en equipo es el concepto de autoridad, uno tiene que aprender a obedecer. Hay gente que es muy buena mandando, pero cuando les toca de segundo, por ejemplo, yo era líder del distrito, uno de los distritos más grandes y más fuertes del país, hablando a nivel de iglesia, y para mí fue un honor cuando PANA, la nacional, tesorero nacional de jóvenes, pero hay un presidente. ¿Qué tal cosa, Julio? Bueno, señor. ¿Qué tal otra? Bueno, señor. Ya, cierto, de un momento a otro sí fue un honor, pero de un momento a otro cambié de estar liderando a ser liderado, ¿cierto? Y hoy somos los mejores amigos con Reinel Lazo, porque yo aprendí a obedecer también, a jugar de... Entonces, hay gente que es muy buena gregaria, pero tampoco a veces son buenos liderando, ¿no? Entonces, hay que mirar la posición donde Dios nos coloca y hay que aprender a trabajar en equipo. Por ejemplo, Aarón nunca fue un buen líder, fue un buen gregario. Cuando le dieron la gabelita de 40 días, hizo un becerro. O sea, aproveche la oportunidad. Hay veces que hay gente que lo ponen a liderar algo, y hermano Javier sabe, hay personas que han liderado en cargos y lideran solo una vigencia para nunca jamás volver. Nunca jamás, usted nunca jamás los va a volver a ver liderando al frente, porque no aprovecharon el cuarto de hora. Es que el cuarto de hora hay que aprovecharlo, ¿no? Y aprovecharlo bien. Y cuando bajó dice, Aarón, ¿qué pasó? ¿Qué le has hecho a este pueblo? Dice, no, pues yo tiré esto ahí y esto salió. Qué respuesta tan infantil. Sí, así dice la Biblia. Y es que esto salió, qué respuesta más infantil, ¿no? Y esto, así, ustedes miren bien y verán en Éxodo 32 dice, y salió esto. Así, se salió como si saliera. Eso lo tiene que hacer con buril, con una cantidad de cosas. No era bueno liderando, ¿cierto? Entonces, siempre va a haber alguien que lidere y el equipo tiene que ir detrás de ese que está liderando, ¿cierto? Entonces, hay que aprender a trabajar en equipo. Esta gente de la Torre de Babel eran innovadores y sabían trabajar en equipo, amén. Entonces, yo leía algo también de Moisés, dice, y no podrás hacerlo tú solo. Moisés tenía un problema. Los líderes en el equipo hay que delegar funciones. Por ejemplo, más o menos miramos lo que es la innovación, ahora el trabajo en equipo. Es una de las cosas más complicadas que hay, porque el líder tiene que aprender a escuchar también las voces, ¿no? Porque también hay líderes que no se hacen y no lo que ellos quieran, y nunca recogen ideas, y siempre piensan más 4 que 1, ¿no? O 2 que 1, ¿cierto? Entonces, a veces el líder no acepta nada, y cuando el líder se cierra, pues tampoco es un equipo, ¿no? Eso vuelve un monólogo ahí, ¿cierto? No se habla y no lo que él dice, no se trata de eso, se trata de aprender a trabajar en equipo. Entonces, así lo estaba haciendo Moisés. Él llegó Jetro a visitarlo, y desde por la mañana se sentaba hasta por la noche a escuchar el pueblo. Pero como Jetro era un hombre de experiencia, hay que aprender a oír la voz de la experiencia, ¿sí? Escuche la voz de la experiencia. En este caso era la voz de la experiencia de Jetro. Escuche la voz de su pastor, la experiencia de su pastor. A veces a uno lo ven relativamente joven y creen que uno fue tirando piedras por la vida, ¿no? Hay que mirar, ¿cierto? La gente, es que a veces la experiencia no es solamente, y con el respeto que merecen los que tenemos canas ya, porque ya tengo canas, Javiercito, con el respeto que merecen los que tienen canas, pero a veces la experiencia no es solamente de años, es haber aprendido a vivir en la vida, porque la vida hay que saber vivirla. Hay gente viejita y por ahí en la calle, ¿qué experiencia le puede contar esa otra persona? No, porque no supo vivir la vida y desgastó su vida. Entonces, a veces tampoco la experiencia es en tantos años, ¿no? Aunque de todas maneras los años sí dan experiencia, pero bien vividos, ¿no? Bien vividos. Los años dan experiencia, pero bien vividos. Entonces, escuchen la voz de la experiencia, el equipo debe escuchar la voz de la experiencia. Entonces llegó ahí y le dice, vea, él le hace unas preguntas muy certeras, 3 preguntas. ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana
hasta la tarde, dice, porque es que ellos me traen los asuntos y yo soy el intermediario. Me los dicen a mí, yo se los digo a Dios. Entonces Jetro le dice algo muy clave: no está bien lo que haces. Hay cosas que yo las hago para Dios, pero no está bien como las estoy haciendo, debo hacerlas de otra manera. Entonces, el líder tiene que aprender ¿a qué? A delegar funciones. No podrás hacerlo tú solo, hermano. En un equipo uno no puede hacerlo solo, no puede hacer el hombre orquesta, no podemos cantar y silbar a la misma vez. Todos tenemos que hacerlo, es una fuerza conjunta, ¿sí? Hay que tener la fuerza de la sinergia, todos hacia un mismo lado. ¿Sabe qué es lo que mata un comité en la iglesia? La división interna. No división física de la iglesia, no hablo de ese tipo de división, sino la división interna de un grupo, de un comité. Una casa dividida contra sí misma. ¿Qué dice? Cuando los equipos se dividen, no funciona. A uno le pasa de pastor. Cuando dicen a pelear, a mí me tocó un día que peleaban, que no, que yo traje el aceite y no frito con el aceite que yo traje. Qué problema, hermano. Hermano, perdón, Señor, por tonterías, por cosas tan pequeñas y entonces, ni aún Satanás está dividido. Porque cuando blasfemaron contra el Espíritu Santo estaban diciendo eso. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿dónde va a quedar? Entonces, ahí donde Jesús dice, una casa dividida contra sí misma no permanece. O sea, que aún el mismo Satanás está unido, porque sabe que si se divide, ¿qué? Pierde. Eso lo dijo Cristo. Hágale el análisis y mire todos los contextos de esa escritura bíblica, y eso va a entender que Satanás está bien unido. Y Dios lo pone por jerarquías, ¿no? Principados, potestades, ¿sí? Porque hay unas jerarquías que obedecen a las otras, ¿sí? Entonces, cuando una casa se divide, cae, no permanece. Y cuando un comité, un grupo, un equipo de trabajo se divide, también pasa todo el año y se la pasan peleando. No cuadran un desayuno, van a salir a desayunar y no son capaces de cuadrar un desayuno, ¿cierto? Porque todo se les cae, porque están peleando, no saben trabajar en equipo. Entonces, claro, en esto se tiene que ser humildes. Lo primero de todo para aprender a trabajar en equipo es ser humildes. Jesús dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Entonces voy a decirle rápidamente que el tiempo se nos fue, cómo armar un equipo. Primero, merecer la confianza por ser una persona íntegra. ¿Qué quiere decir esa frase? O sea, las personas no suelen seguir una visión, sino un líder con una visión, pero esa persona tiene que ser ¿qué? Íntegra. Por preocuparse por el bienestar de cada miembro del equipo. Entonces, primero que todo, un equipo se forma cuando uno comienza a merecer y a dar confianza, no pensando en uno mismo, sino pensando en el otro. Cuando ven un líder de grupo que solo piensa en él, la gente no les genera confianza, ¿sí? Lo segundo, o sea, ¿cómo arma un equipo? Primero, merecer la confianza. Segundo, transmitir la visión, mostrarle a la gente las cosas que podrían ser. Es decir, pinte el cuadro bien grande, ¿sí? Así arma usted un equipo, ¿no? Cuando usted transmite la visión, pinte el cuadro bien grande. Convenza a las personas de que ellos pueden. Demuéstreles que sí vale la pena ir adelante para señalar el camino, porque todo buen líder recorre primero el camino. Por ejemplo, Moisés, Dios lo mandó, estuvo periodos de 40 años en la vida de Moisés, sí. 40 años ¿en dónde? En Egipto. Y 40 años en el desierto ¿de dónde? De Madián, conociendo los caminos por donde iba a llevar ¿a quién? Al pueblo. O sea, que él iba tranquilo. Que no, que qué pasa, que por dónde vamos. Tranquilo, que yo ya voy, ¿cierto? Yo he caminado. Yo recuerdo cuando hacíamos campamentos, y eso eran como de 1000 y pico, ¿se acuerda, Javiercito? Y el hermano Carlos Mosquera era el líder. Hermanos, llegó la gente de Buenaventura, eso había gente hasta de un solo ojo, porque el tuerto del pueblo fue. Y entonces no habían colchones, faltaban como 300 colchones o más,
Y entonces toda esa gente se agolpó. Ustedes, los que conocen campamentos, nosotros dormíamos en una habitación allá arribita, cuando esa cantidad de pueblo, no tenemos dónde dormir, y la gente de Buenaventura que llegaba, ¿cierto? ¿Te acuerdas, Versito? Y entonces Carlos, todos sabíamos el desespero, pero entonces Carlos se paró y dice, tranquilos, coman, van a la conferencia, y luego entonces ya les damos los colchones. No hay ni un colchón. Julio, yo era auxiliar, vaya, consiga colchones a Ginebra, bomberos, no sé dónde, a la Casa de la Cultura. Y efectivamente la gente comió y Carlos salió así del programa. Yo me hice un campamento y le dije, Señor, yo necesito que este campamento vaya mucha gente. Por favor, es el liderazgo del primer campamento que yo hago. Yo lo hice solo con expresidentes, hermano David Alomía, Carlos Valencia. Hermano, y eso lleno. Y lleguen buses, y yo miré desde la garita, desde allá, donde estaba la cañón, y lleguen buses. Y yo dije, Señor, ya no mande más buses. Le pedí mucho al Señor, y lleguen buses. Y uno siente evasión en el corazón, y lleguen buses. Yo, Señor, ya no mande más buses, que no, que vienen tanto en el que, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Antes era porque tenía miedo que no llegara, ahorita mucho. Entonces llegó, y se me reúne poco de pueblo. Me acordé de Carlos Mosquera cuando yo decía. Les dije, tranquilos, coman, vayan, escuchen la conferencia. Y ahora les entregamos. Bueno, fue igualito. Y yo decía, Dios sí es muy bueno. Yo sé que usted me va a sacar en victoria y no va a pasar nada. Los colchones resultaron, hermano. Entonces, la experiencia cuenta mucho, pero uno tiene que aprender a vivir esas experiencias. Amén. Entonces, el buen líder recorre el camino primero, ¿sí? Va adelante. Entonces, ¿cómo se forma un equipo? Primero, que usted se gane la confianza, que transmita la visión de lo que la gente quiere hacer y puede hacer. Y otra cosa es, lo tercero es no descansar hasta que otros vean lo que usted ve, porque el problema del líder es que el líder ve algo, pero los compañeros no. Entonces, usted como líder tiene que llevar a que sus compañeros vean lo que usted ve. Ahí usted es imparable, ¿sí? Pero cuando usted se va detrás de la visión, usted solo dice, no, es que esto lo vamos a alcanzar, pero usted no le ha vendido la visión al otro, usted no puede formar un equipo así. Es como cuando el siervo de Dios estaba ahí y ve un poco de gente que los habían sitiado y dice, varón de Dios, mire, nos sitiaron, pero el hombre de Dios ve otra cosa, ¿cierto? Si él le dice, no, pero es que mire, hay carros de fuego, pero yo no los veo. ¿Usted cree que supuestamente era Giesi, que Giesi iba a poder entender eso? ¿Qué tuvo que hacer el varón de Dios? Orarle a Dios, ¿para qué? Para que le abriera los ojos y el siervo viera lo que él estaba viendo, ¿sí? Y entonces ya él entendió un poquito. Es una de las cosas más importantes para formar un equipo es eso, hacer que la gente vea lo que usted está viendo. Cuando usted logra pasar a la gente a este lado para que tenga la misma óptica, porque mire, una cosa es que usted ve de allá para acá, pero otra cosa es cuando usted ve para aquí, para allá, ¿cierto? Una cosa es cuando usted se siente a escuchar predicar, pero cuando usted se para de este lado a predicar, ¿sí o no? Los que les ha tocado. Eso es otra cosita, otro cuento, dice por allá, otra cosita muy diferente. Una cosa se ven los toros desde la barrera, la trinchera, ¿sí o no? Pero otra cosa es los toros cuando usted está en la arena, ¿sí? Entonces el torero ve aquí, pero el de Arese no. Y no lo capoteó, no le cortó la oreja, eso es como cuando juegan fútbol. Y botó ese gol ahí, no, mucho tronco. Pero vaya usted con un estadio lleno, una final de un campeonato mundial. Yo recuerdo que Roberto Baggio era el mejor jugador del mundo, creo que fue en Italia 90 y perdieron el campeonato porque botó el penalti. Entonces, claro, la presión, entonces, claro, usted tiene que llevar a que la gente mire desde la misma óptica. Si usted está en la trinchera, pues en la trinchera. Y si está en la arena, todos en la arena, ¿no? Ahí se ponen, si todos están en la arena, se ponen en la jugada con el toro, ¿cierto? Porque ahí no los matan. Pero si hay unos en la trinchera y otros en la arena, están viendo desde diferente óptica. Entonces, el trabajo en equipo hay que mirarlo desde una misma óptica, ¿sí? Para poder que las cosas funcionen y para poder entonces que yo tenga ese deseo de que las cosas puedan suceder, porque tenemos que hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo puso a mirar a sus apóstoles desde el lado que él estaba mirando, ¿sí? Les abrió los ojos del entendimiento para que pudieran entender las Escrituras y pudieran hacer esta magna obra.
Entonces, básicamente, hermanos, eso es lo que les quería decir. Quiero invitarles, por favor, que se ubiquen en sus pies. Y yo creo que debemos de tener esas características. Unos líderes innovadores, lo que leíamos allí en Génesis capítulo 11. Pero una de las cosas que debemos de tener, y yo les invito a que sean uno, amén, y que tengan un solo idioma, que hablen un solo idioma. Los equipos siempre hablarán un solo idioma. Que seamos uno para que nada nos pare, porque eso lo dijo Cristo, eso lo dijo Dios. Nada los hará desistir de lo que ellos han planeado hacer. Innove, mire, haga cosas nuevas para el Señor, programas nuevos. Todo se va dando en el camino, hermanos. Por ejemplo, antes era el culto con corneta, ¿se acuerdan? Ahora ya estamos trabajando algunos refans, ¿cierto? Antes era la gente venía y sálvese quien pueda. Ahora hay un comité que se llama BIS, Bienvenida, Integración y Seguimiento. No se fue innovando porque la gente nos estaba yendo. Como el bus urbano, entraban por la puerta de adelante y se iban por la puerta de atrás. Entonces, hay que innovar, hay que saber cómo traemos la gente. Aún para pescar, no todos los peces se pescan a la misma hora, con la misma carnada. No todos los peces caen con anzuelo. ¿Sabían? Hay unos que caen con tarraya. Entonces, usted tiene que innovar de acuerdo a la necesidad. No es lo mismo ir a predicarle a un indigente, a un habitante de calle, a alguien que está consumido por la droga, a ir a predicar a alguien de estrato 5, 6, ¿cierto? Es diferente. Entonces, usted tendrá que utilizar carnadas diferentes, anzuelos diferentes, pero tenemos que innovar de acuerdo a la necesidad que se nos presente. Estos 4 que llevaron, ese hombre enfermo, la fe no era del enfermo, la fe era del equipo, ¿sí? De los 4. Y se les presentó una dificultad, mis hermanos. Y cuando les presentó la dificultad era que no podían entrar a la casa. Pero se atrevieron a abrir un hueco en el techo. ¿Usted se imagina? Se ganaron una demanda, ¿cierto? Porque era bien, estaban dañando un bien que no era ni público, ¿cierto? Que era un bien privado. Y abrieron un techo derechito, abrieron el techo, un hueco donde estaba Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se subieron al techo, cierto? La pregunta es, ¿de dónde sacaron los lazos para bajar el enfermo, cierto? Pero ellos se lo inventaron. ¿Ustedes creen que ellos llevaban en la mente que lo iban a meter por el techo? No, ellos no llevaban eso en la mente. Pero en el momento se dieron cuenta de la gran necesidad. Eso es un equipo. Y no era un equipo de 4, era un equipo de 5. Había uno que era paralítico, eran 5 en el grupo. 4 que llevaban un paralítico. Y se inventaron lo que fuera para que Dios hiciera la sanidad. Lo bajaron por el techo y al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. La gente comenzó a cavilar y a decir, ¿pero por qué perdona pecados? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué dice usted? Alguien diría, no, pues no, es más difícil perdonar pecados porque los pecados los perdona solo Dios por medio de su sangre. Amén. Por medio del bautismo en el nombre de Jesús y los limpia por medio de su sangre. Amén. Entonces los pecados solo los perdona para que vean que el Hijo del Hombre tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y los que ese día no lo dejaron entrar por la puerta, tuvieron que hacerle calle de honor, porque llevaba su camilla y su lecho en el hombro. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le adoran a Él? Los que un día no le abrieron camino, algún día tendrán que abrírselo. Por ahí hay algo que rueda en internet, dice, la puerta que no me abrieron, esa casa algún día la compraré. Yo un día toqué una puerta y no me abrieron la puerta. Nunca pensé malintencionado y con los años compré esa casa porque no querían que yo entrara. Yo nunca la compré por eso. Y cuando la vida dio tantas vueltas después de tantos años, le dije a mi esposa, mami, mire las cosas que hace Dios. La puerta que un día no nos quisieron abrir, hoy es nuestra. Así es el Señor, hermanos.
Usted dice que el paralítico lo iban a dejar entrar 4 con una camilla, jamás, porque cada uno quiere su primer puesto, estar cerca de Cristo para que lo sane. Pero cuando Dios hace el milagro y lo pone a usted en alto, todo mundo tendrá que abrirle la puerta, hacerle calle de honor en el buen sentido de la palabra. Y el grupo salió victorioso ese día. Los 5 salieron para su casa. Llegó uno paralítico, 4 andando, pero salieron 5 andando y glorificando y dándole la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Fuerte ese aplauso para él. Haga lo suyo. Haga lo suyo, hermanos, que Dios hará lo de él. Fuerte ese aplauso para Cristo en esta hora. Alguien que lo adore en este momento. Qué bueno que cantáramos algo, una canción, muchachos. Fuerte ese aplauso para él. Uno que sienta adorarle a él, uno que sienta darle la gloria, uno que sienta reconocerlo. Él es bueno, que él nos ayude, hermanos, a ser humildes, que él nos ayude a trabajar para su obra, que él nos ayude a trabajar para su grey. Adórelo a él. Fuerte ese aplauso para él. Él ha sido bueno, él ha sido bueno. No sé contra qué te topaste, pero que Dios te dé la innovación para poder salir del problema. Entréguele cada talento, sus fuerzas, su vida, su tiempo, sus proyectos, todo cuanto somos. Todo es de Él y para Él. Él es quien nos llamó a servir. Aleluya. Hay un camino que se va a abrir. Aleluya. Si estás frente al mar y lo tienes que atravesar, Él es el que abre caminos. Él es el que todavía opera milagros. Es el que todavía quiere usar de una manera poderosa. Dígaselo. Moldéame, moldéame. Santo es Él, santo es Él. Eres vaso que puede servirle a Él. Una vez más, mis talentos son solo para ti, Señor. Preciosos tuyos.